noches, Dios los bendiga a todos. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Hoy les voy a hablar de una palabra como ladrón en la noche. Pero principalmente vamos a poner todo en manos de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, grande y maravilloso. Gracias por este día, Señor, que nos has regalado. Gracias por nuestra familia, Señor, que seas tú hablándonos hoy por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, primero vamos a definir lo que significa tinieblas y lo que significa luz en la concordancia Strong en hebreo. Tiniebla quiere kosher en hebreo. Significa tinieblas, oscuridad, destrucción, muerte espiritual. Y luz significa mañana, claridad, día, alegría y resplandeciente. En Job, en el capítulo 33, del 28 al 30, dice así: Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para que aparte su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Esto quiere decir que la luz simboliza frecuentemente el bienestar espiritual en que nosotros nos encontramos. Y como dice aquí, que el Señor, ¿verdad?, aparta el alma del hombre del sepulcro. Sepulcro es el lugar donde las personas descienden a la muerte. El Señor los saca de esa muerte espiritual cuando vienen a la luz. En Mateo capítulo 5 del 14 al 16 dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que cuando nosotros estamos en la luz, es imposible esconder esa luz. Al contrario, esa luz ilumina y alumbra a todas las personas, porque nuestras obras, nuestras buenas acciones hablan y se manifiestan en lo físico, y todas las personas que están alrededor lo perciben. Isaías en el capítulo 58 en el versículo 8 dice: Cuando partes tu pan con el hambriento, cuando ayudes y no escondes tu mano. En Isaías 58 habla del verdadero ayuno. El verdadero ayuno es ayudar al huérfano, a la viuda, al desamparado, darle tu capa. Si tienes dos, darle una. Ayudar siempre y no detener nuestra mano. De eso se trata el ayuno, no tanto de pronto que dejemos de comer, sino que siempre seamos solidarios, seamos misericordiosos con las personas que no tienen. En el versículo 8 dice exactamente: Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Dios será tu retaguardia. Porque cuando nosotros hacemos esa obra, esas obras que Dios pone en nuestro corazón, se manifiesta nuestra luz, porque estamos haciendo el bien. Ahora vamos a hablar de las tinieblas en la palabra de Dios. En primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 9 dice: Aborrecer a tu hermano, aborrecer a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros hermanos conocidos, a nuestro prójimo, es estar en tinieblas, porque la palabra dice así en primera de Juan, capítulo 2, versículo 9: El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. En Lucas, en el capítulo 22, del 52 al 53, dice: En esto habla de aquí arrestaron al Señor Jesús, lo iban a arrestar, pero el Señor siempre se presentaba a predicar. Él siempre estaba predicando en el día, en todo lugar, en todo momento, ¿verdad? Entonces aquí específicamente en el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 52-53 dice: Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia y a los ancianos que habían venido contra él
sea, habían venido contra él como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Porque Jesús siempre predicaba de día en la sinagoga, siempre al público, siempre estuvo expuesto, pero ellos nunca lo apresaron en el día donde la gente estaba viendo las acciones que él hacía, sino que lo cogieron como si él fuera un ladrón, como si estuviera haciendo algo malo de noche para que nadie lo pudiera defender, para que no se pudiera justificar. Pero lo cogieron fue de noche porque ellos pertenecían a las tinieblas. Sus obras eran malas. En Juan, en el capítulo 3:19 también habla, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. ¿Y quién es la luz? Eso lo dice en Primera de Juan, en el capítulo 1, el versículo 5 al 10. Ahí nos habla que Dios es la luz del mundo. Y la luz se manifestó, pero ellos no amaron la luz, sino que fueron las tinieblas. Y la luz, ahí dice claramente, porque hay muchas personas que dicen, no, nosotros estamos en luz, pero las acciones que ellos muestran son malas. Entonces, ahí dice que en ese capítulo de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10, dice que las tinieblas no pueden tener comunión con la luz y que tenemos que andar en luz como el Señor es la luz del mundo. ¿Y quién es la verdad? Por eso las personas que hacen el mal, muchos no quieren venir a la luz, porque les gusta hacer eso y no quieren que sus obras sean manifiestas en la luz. Entonces, ¿quién es la verdad? La verdad no es algo. ¿Por qué? Porque el amor no es una característica o algo de Dios, sino que es su esencia. Él es el amor. La verdad no es algo externo a Él, sino que también es su esencia, hace parte de Él. Él es la verdad. O sea, que la verdad no es algo, la verdad es alguien, y ese es el Señor Jesucristo. Él es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La pregunta inicial que nos hacemos: como ladrón en la noche, ¿para quién el Señor va a venir como ladrón en la noche? Entonces vamos a la palabra. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, habla, ¿verdad?, de los falsos profetas, de esas personas que hablan de su propia concupiscencia. Son avariciosos, aman el dinero y no hablan la verdad, sino que hablan mentira, engaño, y tienen la mente cauterizada y llevan el error a las personas que le predican, porque no están en la verdad del Señor. Entonces aquí en este mismo, en el segunda de Pedro, en el capítulo 3, dice en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperemos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Por qué? Porque muchas personas en estos tiempos, cuando le hablan de la venida del Señor, ellos dicen, no, esto no se va a acabar, esto no, porque como ya muchos predicadores han hablado, han dado fechas de que el mundo se va a acabar este día, de que va a suceder esto, y no pasa, entonces pasa como el pastorcito mentiroso,
que ya de tanto la gente decirle y las cosas no se cumplen, entonces dicen, ay no, eso es mentira, eso nunca va a pasar, nunca va a pasar, pero va a haber un momento, porque aquí dice la palabra que tenemos que ser pacientes y diligentes, esperando en el Señor, no creyendo que es tardanza de Él, sino que para el Señor, Él no se rige por los tiempos, así como nosotros. Para Él, ¿cómo se llama? Un día son 1000 años. Entonces no es tardanza, sino que el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora vamos entonces a Tesalonicenses. Bueno, ahora en Tesalonicenses, en el capítulo 4, aquí también habla de la venida del Señor, como en segunda de Pedro, donde también hablaba de la venida del Señor que vendrá como ladrón en la noche. Pero aquí vamos a definir, vendrá como ladrón en la noche para quienes. Empezamos a leer en primera de Tesalonicenses desde el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto quiere decir, como les expliqué al principio, el significado de tinieblas y el significado de luz. Los hijos de Dios, nosotros estamos en luz porque nosotros hacemos las obras de nuestro Padre Celestial. Nosotros estamos en luz porque nosotros estamos atentos, nosotros estamos apercibidos de los tiempos. Y así como el Señor guardó al pueblo de Israel estando en Egipto con todas las plagas, el Señor siempre guardó a su pueblo y ninguna plaga tocó su morada, ninguna plaga tocó la morada, porque ellos estaban apercibidos y hacían la voluntad del Señor. Entonces nosotros en estos tiempos, el pueblo de Dios tiene que estar apercibido y conocer los tiempos, hacer obras justas, ser testimonios vivos y ser como el Señor Jesucristo, así como Él lo fue. Siempre predicando y haciendo buenas obras. No como las personas que están en las tinieblas, que están haciendo cosas malas, matando, robando y no se han arrepentido, porque para todos hay oportunidad. Pero hay muchas personas que no se quieren arrepentir y creen que esto es mentira. Pero como aquí dice, que el Señor no va a venir como ladrón en la noche para los del día, porque nosotros somos del día. Nosotros somos resplandecientes, estamos en la obra de la verdad, estamos en amor, en fe y esperanza, esperando al Señor. Pero mientras esperamos, estamos siguiendo su camino y haciendo las obras que Él quiere que hagamos. Las personas que ya duermen tienen esperanza si murieron en Cristo, porque van a ser resucitados. Y las personas que siguen vivas y que van a permanecer, verán al Señor. Entonces, lo que quiero dejar aquí por sentado, el Señor dice, oye Israel, y cuando Él dice en Deuteronomios, en el capítulo 6, el 4, esto significa Shema en hebreo.
Shema Israel. Shema. Quiere decir, pon atención Israel. Pon atención. Pero no solamente es poner atención, sino es escuchar atentamente a la voz del Señor. ¿Para qué? Para obedecer a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha establecido. El arrepentimiento. Estamos en un tiempo de que nos podemos arrepentir. Podemos volver a poner la mirada en el Señor, poner la mirada en Él. Porque Él siempre está esperando por nosotros, como el hijo pródigo. El Señor sabía y esperaba por él, y cuando regresó le puso vestido, le puso anillo, le puso calzado, y hubo fiesta en el cielo, porque el Señor siempre nos está esperando con los brazos abiertos. ¿Y por qué? Porque Él sabía que su hijo iba a regresar para ese tiempo determinado. Él lo estaba esperando con los brazos abiertos. Entonces el Señor Jesús, en su ministerio, Él siempre habló: el reino de Dios ha llegado, arrepentíos. El arrepentimiento, que significa teshuá en hebreo, quiere decir dar vuelta a lo que estás haciendo, esas obras malas. Cambia de dirección a lo que estás haciendo, pon la mirada en el Señor, ajústate a su diseño. Y arrepentíos, que significa en hebreo cambiar la mente, porque en estos tiempos es difícil cuando estamos en una estructura, cuando estamos en un sistema religioso, en un sistema eclesiástico. Es difícil para una persona renovar su mente, cambiar de mente, pero el Señor te dice hoy: arrepentíos. Quiere decir, cambia esa forma de pensar, cambia de mente, renueva nuestra mente. Tenemos que poner la mirada en el Señor, porque en Él está el camino, la verdad y la vida. Es el único camino donde hallamos salvación, por medio de su sangre, porque Él, por medio de su sangre, Él nos redimió. ¿Nos redimió de qué? Nos redimió de la iniquidad, que solamente se podía pagar por precio de sangre. Y esa sangre que el Señor derramó nos libró de toda esa maldición que estábamos bajo de la ley. Ahora estamos por la ley del Espíritu, la ley del Espíritu. Por eso el Señor dice que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y este es un tiempo para volver, para retornar a sus caminos. Hay un tiempo, porque las puertas se van a cerrar. Y es ahora cuando tenemos que estar firmemente en la palabra del Señor, y no por miedo, no por temor, sino por amor a Él, porque lo amamos, no por lo que nos pueda dar Él, no por la bendición, no por eso, sino por lo que Él significa en nuestra vida. Entonces escuchemos siempre con amor, que nuestro Padre siempre tiene algo que decirnos. Dios los bendiga a todos. Fue un placer para mí estar con ustedes hoy.